Muy buenas tardes, viernes 2 de agosto y estamos listos para compartir juntamente con ustedes la lectura correspondiente al día de hoy. Estaremos leyendo del segundo libro de las Crónicas, del capítulo 32 hasta el capítulo 33, verso 13, de la carta a los Romanos del capítulo 15, empezaremos del verso 23 hasta el capítulo 16, verso 9. Del libro de los Salmos, del capítulo versos 16 al 22. De los Proverbios, del capítulo 20, versos 16 al 18, estaremos leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, así es que les agradecemos. Y si juntamente con nosotros abren sus Biblias y tenemos este tiempo juntos en la lectura de la Biblia en un año. Querido Dios y buen Padre, te damos gracias por amarnos tanto, por ser tan bueno, misericordioso y compasivo. Señor, gracias por la bondad tuya para con nosotros. Tú sabes el anhelo de nuestro corazón. Queremos, Señor, estar en el aire y compartir con nuestros hermanos tu palabra bendita, la cual es vida, es salud. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos da ánimo. Así es que, mi Dios, toma control de este tiempo y gracias por la sugerencia de mi hermano Carlos Fermín. Y ahora, transmitiendo por este medio, queremos que tu palabra llegue al corazón, a la mente de las personas y finalmente, Señor, en esa transformación de las mentes por el poder de tu palabra, puedan experimentar la gracia bendita tuya. Mi Dios, te damos honra y gloria y oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 32. Sennacherib invade a Judá. Después de estas muestras de fidelidad, el rey Sennacherib de Asiria vino e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Al ver Ezequías que Sennacherib había venido con la intención de combatir a Jerusalén, se reunió con sus príncipes y con sus valientes y con su apoyo acordaron cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Mucha gente se reunió y fueron cegadas todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, pues decían: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después Ezequías tomó la decisión de reconstruir todos los muros caídos, hizo más altas las torres y construyó otra muralla exterior. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y ordenó que se hicieran muchas espadas y escudos. Puso capitanes de guerra al frente del ejército y los reunió en la plaza a la entrada de la ciudad y apelando a su corazón les dijo: ánimo, esfuércense y no tengan miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que viene con él. Con nosotros está alguien que es más poderoso. Él cuenta con el apoyo humano, pero nosotros contamos con el Señor nuestro Dios para ayudarnos y dar la pelea por nosotros. Y el pueblo confió en las palabras del rey Ezequías de Judá. Después de esto, mientras el rey Sennacherib de Asiria sitiaba a Laquis con todo su ejército, envió a Jerusalén unos mensajeros a decirle al rey Ezequías de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así dice Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confían ustedes para resistir el sitio en Jerusalén? Ezequías los está engañando al decirles que el Señor su Dios los va a librar de mi mano. Más bien, los va a entregar a la muerte, al hambre y a la sed. ¿Acaso no es Ezequías el mismo que ha derribado sus lugares altos y sus altares, y el que ha dicho a Judá y a Jerusalén: solo delante de este altar adorarán y sobre él quemarán incienso? ¿Acaso no se han enterado de lo que mis padres y yo hemos hecho con todos los pueblos de la tierra? ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieron librar de mi mano a su tierra? Entre todos los dioses de las naciones que mis padres destruyeron, ¿qué Dios hubo que pudiera salvar de mis manos a su pueblo? ¿Qué va a hacer el Dios de ustedes para librarlos de mi mano? Que no los engañe Ezequías, no le crean, ni se dejen seducir. Si ninguno de los dioses de todas esas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos, ni de las manos de mis padres, mucho menos el Dios de ustedes va a poder librarlos de mi mano.
Y los siervos de Sennacherib dijeron muchas cosas más en contra de Dios el Señor y en contra de su siervo Ezequías. Además, escribió cartas en las que blasfemaba contra el Señor y Dios de Israel, y hablaba contra él, pues decía: los dioses de otras naciones y países no pudieron librar de mis manos a su pueblo, ni tampoco el Dios de Ezequías podrá librar de mis manos el suyo. Esto lo decían en lengua judaica al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre las murallas, y lo hacían a voz en cuello, para espantarlos y atemorizarlos y poder así conquistar la ciudad. Hablaban contra el Dios de Jerusalén como si hablaran contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son hechura humana. El Señor libra a Ezequías. Ante esto, el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron y clamaron al cielo. Entonces el Señor envió un ángel que destruyó a los soldados más valientes del ejército del rey de Asiria y también a sus jefes y capitanes, y así el rey de Asiria regresó avergonzado a su país, y allí sus propios hijos lo mataron a filo de espada en cuanto entró en el templo de su Dios. Así fue como el Señor salvó a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de las manos del rey Sennacherib de Asiria y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Entonces muchos trajeron a Jerusalén ofrendas para el Señor y ricos presentes para el rey Ezequías de Judá, y en consecuencia Ezequías fue engrandecido delante de todas las naciones. Enfermedad de Ezequías. Por esos días Ezequías cayó gravemente enfermo y casi murió, pero oró al Señor y el Señor le respondió y le dio una señal. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se envaneció su corazón, y por eso la ira de Dios vino contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero después de haberse enaltecido, Ezequías se humilló, y con él los habitantes de Jerusalén. Y mientras Ezequías estuvo con vida, la ira del Señor no vino sobre ellos. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Pero en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Finalmente Ezequías descansó entre sus antepasados, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y todo Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés su hijo. Reinado de Manasés, capítulo 33, segundo libro de las Crónicas. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, y cayó en las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, pues volvió a levantar los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, y levantó otros altares a los Baales. Hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en el templo del Señor, del cual había dicho el Señor: mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Y en los dos atrios del templo del Señor levantó altares a todo el ejército de los cielos. En el valle de Ben Hinón ofreció a sus hijos en holocausto, invocaba a los espíritus, practicaba la adivinación y consultaba a agoreros y encantadores, con lo que excedió su maldad a los ojos del Señor y despertó su ira. Para colmo,
mandó a hacer una imagen fundida y la puso en el templo de Dios, del cual Dios había dicho a David y a Salomón su hijo: en este templo y en Jerusalén, ciudad que elegí por encima de todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más permitiré que los israelitas abandonen la tierra que yo entregué a sus padres, siempre y cuando cumplan todas las cosas, toda la ley, los estatutos y los preceptos que por medio de Moisés yo les he mandado, y las pongan en práctica. Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén se descarriaran y cometieran peores cosas que las naciones que el Señor había destruido a la vista de los israelitas. El Señor habló con Manasés y con su pueblo, pero ellos no le hicieron caso. Por eso el Señor lanzó contra ellos a los generales del ejército del rey de Asiria, y estos aprisionaron a Manasés con grilletes y encadenado lo llevaron a Babilonia. Pero en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló totalmente en la presencia del Dios de sus padres. Dios oyó su oración y le respondió, permitiendo que volviera a Jerusalén y recuperara su reino. Así Manasés reconoció que el Señor era Dios. Carta a los Romanos, capítulo 15, versos 23 hasta el capítulo 16, verso 9. Pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones, y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con mi viaje, luego de haber disfrutado de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos. Porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así que cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos de camino a España, y sé que cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Saludos personales, capítulo 16, carta a los Romanos. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí. Tanto yo como todas las iglesias de los no judíos les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Saluden a María, que tanto ha trabajado entre ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y se convirtieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, a quien amo en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a mi amado hermano Estaquis. Libro de los Salmos, capítulo 25, versos 16 al 22. Mírame y ten compasión de mí, pues me encuentro solo y oprimido. Crece en mi corazón la angustia, líbrame de esta congoja. Mira cómo sufro y me esfuerzo, perdona todos mis pecados. Mira cómo aumentan mis adversarios y cuán grande es su odio contra mí. Sálvame, protégeme, no me dejes quedar en vergüenza, pues en ti he puesto mi confianza. Protege mi integridad y rectitud, pues en ti he puesto mi esperanza. Salvo, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Libro de los Proverbios, capítulo 20, versos 16 al 18. Despoja de su ropa y reténla en prenda al que salga fiador de algún extraño. Qué sabroso sabe el pan de mentira, pero al final acabas con el mal sabor de boca. Con los consejos se ordenan los planes,
y con buena estrategia se gana la guerra. Hasta aquí la lectura correspondiente al día de hoy. Y si usted se ha enlazado por primera vez en este plan de lectura de la Biblia en un año, también conocido como la Biblia en 365 lecturas, si usted se mantiene en una disciplina de dedicar entre 10 a 15 minutos diariamente de su preciado tiempo, el día 2 de agosto del año 2025 usted habría de haber leído la Biblia desde el Génesis al Apocalipsis. Pero si usted quisiera tener un estudio sistemático de ella, le recomendamos el plan de estudio que nuestro hermano J. Vernon McGee ha diseñado, y consiste en que usted dedique entre 24 a 30 minutos diariamente, y en 5 años usted habría de haber estudiado la Biblia de pasta a pasta, libro por libro, capítulo por capítulo. Le recordamos también que usted puede encontrar estas lecturas y algunos comentarios en nuestra página coeletministries.org. Nos despedimos y, como siempre al hacerlo, rogamos que el amor de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo y la unción de su Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, y al hacerlo suplicamos que el Altísimo Dios les bendiga rica y superabundantemente. Y si Él nos lo permite, nos estaremos mirando muy pronto. Mientras tanto, muchísimas gracias. Hasta la próxima.